¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ocupamos nuestro lugar, por favor, que Dios ya añadió bendición a su palabra. Aleluya. El tema del día de hoy, combates de los escogidos. Quiero decirle algo muy importante que usted necesita saber. La Escritura dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 14, que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Quiere decir que pudiéramos nosotros estar en una multitud, pero de esa multitud, escogidos de Dios, solo serían algunos cuantos, ¿verdad? Porque Dios escoge. ¿Es que Dios hace acepción de personas? No, es que Dios conoce los corazones. Y entonces comienza a respaldar a todos aquellos que de un corazón sincero comienzan a acercarse a Él. Tienen hambre de Dios, leen su palabra, claman a Él en oración cuando vienen los problemas y saben que su respuesta está en Dios. Pero nosotros debemos de saber que a pesar de que haya iglesias muy llenas, de esas iglesias muy llenas, algunos son escogidos y otros, ¿qué sucede con los otros? Bueno, lo que sucede con los otros es lo siguiente. La palabra del Señor dice en el Evangelio también según San Mateo, capítulo 24, verso 12, que por haberse aumentado la maldad, el amor de ¿cuántos? El amor de muchos se enfriaría. Pero lo importante y lo glorioso es que de esos muchos no están allí contados los escogidos. Los escogidos son usted, que está buscando a Dios, que clama en oración, que le gusta saber lo que Dios piensa y lee la palabra y que no necesita que nadie le esté obligando a venir a la casa de Dios a adorarlo y a buscar su presencia. A usted el Señor le llama escogido, porque siendo honestos, usted pudiera estar en el parque, fácil, o se hubiera ido al cine a ver la película de moda, tal vez en alguna fiesta que usted tenía familiar, pero no, usted decidió estar en la casa de Dios. Y eso quiere decir que su decisión va a quedar escrita en el reino de los cielos, en el libro de los hechos de la iglesia, como que el día 4 de junio del 2023, en lugar de irnos a una fiesta, decidimos obedecer a Dios y Dios declaró que estaba alegre. Porque eso es lo que sucede cuando alguien obedece a Dios. Dios se alegra. Y somos de los escogidos, de aquellos que el Señor va a querer volver a poner el querer como el poder hacer por su buena voluntad. Porque cuando el Señor mira que no hay interés para nada de lo que es de su obra, pues entonces dice, no le interesa. Vamos a ver si hay alguien más que le interese. Y cuando se encuentra alguien que le interese, a ese de pronto de la nada, por la obra de Dios, le comienza a interesar a leer la Biblia. Le comienza a interesar a hablar con Dios mediante la oración y le comienza a interesar a ir a la iglesia. Eso está queriendo decir que eres un escogido de Dios o una escogida de Dios. Porque ya no eres de los muchos que el amor se les enfrió, sino eres de los escogidos a los cuales el Señor les abre la puerta para ir de poder en poder hasta ver a Dios venir por su iglesia. De manera que los escogidos tienen privilegios, hermano. Porque en el libro de Apocalipsis dice la Escritura claramente, en el capítulo número 17, verso 14, que Él viene a pelear por el remanente fiel que es el pueblo de Israel. Y dice la Escritura, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pero dice que también vienen con el Cordero aquellos que fueron elegidos, aquellos que fueron escogidos y llamados fieles también. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo la palabra? Que los elegidos desde ya están peleando la buena batalla para salvar primero el alma nuestra
Y después, cuando Cristo venga a pelear la buena batalla contra el anticristo y sus ejércitos para llevar a su pueblo Israel, entonces allí va a estar la iglesia. Dice la Escritura claramente que allí van a estar con él los que son elegidos y fueron hallados fieles. ¿Qué palabras vamos a escuchar cuando diga el Señor a aquella bienvenida para los que califiquen para la salvación? Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas palabras son para usted, para usted, para usted, que ha sido elegido, que ha sido escogido, llamado fiel y justo también, porque es justificado por la fe. Y como fue justificado por la fe, tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ser elegido es una bendición, pero hermano, ser una bendición por medio de Dios contrae o llama la atención de los problemas. Usted me va a dar la razón. Mucha gente, nosotros le entendimos en algún momento, porque tal vez nos habló mal, al decirnos que si veníamos a Cristo se acababan los problemas. Y eso no es cierto. Que si veníamos a Cristo el matrimonio se resolvía. Y eso no es cierto. Que si nosotros veníamos a Cristo y nos bautizábamos, nos iba a ir bien en el trabajo y en todo lo que hiciéramos. Y eso no es cierto. En algunos casos sí, por su propósito. Pero en algunos otros, hermano, apenas acepta al Señor como su Salvador y se le viene una de problemas que fueron permitidos por Dios, por una razón. Y es por eso lo que pretendo explicarle el día de hoy para que usted lo entienda. Si usted tiene poco sirviendo al Señor, viniendo a los pies de Cristo, o tiene años, pero por alguna razón hay alguna deficiencia, Dios nos quiere hablar el día de hoy. Porque tenemos que remontarnos hacia los orígenes. Por la mañana mirábamos el tema, ¿verdad? Y les pedí que se guardaran esa palabra que viene en el libro del profeta Ezequiel 16, que el Señor le hablaba a su pueblo Israel acerca de su origen. Y el origen del pueblo de Israel le dijo al Señor: tú venías de la tierra de Canaán, tu padre era amorreo y tu madre era etea. O sea, eran idólatras, blasfemos y pecadores. Pero ahora yo te llamo amada, ahora yo te llamo la niña de mis ojos, ahora yo te llamo mi escogida, mi elegida. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros, no importándole lo sucio que hayamos sido nosotros. Entre más sucios hayamos sido nosotros, más poderoso es el nombre de Jesús que nos ha libertado. No tuvo que ver, Alcohólicos Anónimos hacen su trabajo y se les agradece, pero Cristo metió su mano en el problema que tú y yo estábamos atravesando y nos permitió la gracia de poder tener paz, sobriedad y salir de ese problema que teníamos nosotros. Es por eso que la gracia de Dios nos pide recordar nuestros orígenes, porque al pueblo de Israel le dijo: yo te recuerdo tu origen para que jamás se te olvide. Yo conozco, y no sé si usted también, la anécdota de un hombre que llegó a ser un multimillonario, porque comenzó a tener habilidad y Dios le respaldó. Porque déjeme decirle que la palabra dice que Dios formó al rico y Dios formó al pobre. No por ser pobres estamos imposibilitados de servir a Dios. Y no por ser ricos vamos a servir a Dios mejor que los que no tienen economía. No es del que corre, no es del que quiere. Es de quien Dios tiene misericordia y a quien Dios le da gracia. Haya recursos o no haya, Dios está con él y su obra caminando. Pero este hombre que les hablo, que tenía grande economía y llegó a ser multimillonario, un día le pidió a alguno de sus ayudantes que le guardara en un cuarto muy especial y que le dieran las llaves y que nadie más pudiera abrir ese cuarto. Allí guardara la ropa de cuando él era pobre, los muebles de cuando él era pobre. Y eran muebles usados, raspados, y era una ropa sucia, usada y maloliente. Y le pidió a sus ayudantes que la guardaran en ese cuarto y nadie jamás tenía la autorización de ir a ese cuarto, sino solo el dueño.
que tenía la llave. Y cada que el hombre tenía problemas, iba y se metía a aquel cuarto y duraba tiempo sentado en los muebles viejos y mirando la ropa sucia. Hasta que un día le preguntó una persona y le dijo, yo tengo interés en saber por qué te metes ahí a ese cuarto cuando tienes problemas. ¿Y por qué razón nadie más dejas que entre? ¿Qué guardas en ese cuarto? Y le respondió el hombre y le dijo, guardo la ropa de cuando yo no era nadie en el mundo, pero Dios me suplía lo que yo necesitaba. Ahora dicen que tengo un nombre y cada que yo siento que he logrado algo por mi habilidad, por mis recursos, por mi dinero, voy a ese cuarto para entender que no es cierto. Que si algo tengo es por la gracia de Dios. Que si algo soy es porque Dios me abrió puertas para poder crecer. Y que si tengo algo, tengo que usarlo para amar a mi prójimo. Y cada que siento deseos de tener más y mi corazón se cierra para ayudar a alguien, vengo a este cuarto y Dios trabaja conmigo y yo sigo teniendo más, porque solo escucho la voz de Dios que me recuerda mi origen. Tú no eras nadie. Y si eres algo ahora es porque yo te hice, no lo lograste tú. Y por la gracia de Dios hoy, hermano, usted y yo, nos dicen hijos de Dios, hijas de Dios. A mí me llamaban borracho, a mí me llamaban marihuano, pero Dios cambia las cosas. Dice la Escritura que Él hace nuevas todas las cosas. Y por su gracia, hoy me dicen aleluya y no saben lo que están diciendo, porque cuando me dicen aleluya pretendiendo ofenderme, lo que están haciendo es glorificar a Dios, porque en el hebreo eso significa alabar a Dios, aleluya, del hebreo halal. Y ahora, por la gracia de Dios, yo no sé el origen suyo, pero usted ya no es lo que era antes. A mí me llamaban mentiroso, no sé si habrá alguno por ahí, alguna por ahí. A mí me llamaban irresponsable, no sé si hay alguien también por ahí, pero Dios nos cambió el nombre y tiene un nombre todavía más excelente. Dice en el libro de Apocalipsis que tiene un nombre nuevo, escrito en una piedrecilla blanca. Si ahorita ya Dios nos dio un nombre, dice la Escritura, mío eres tú, yo te redimí y te di un nombre. Él ya nos dio un nombre, ya no nos llaman como es el nombre nuestro, ahora nos llaman cristianos, aleluyas, o a saber cómo nos digan, pero es un nombre distinto al que yo tenía en un principio. Pero hay otro todavía más excelente, que Dios tiene preparado para cuando complete la obra que Él está trabajando en su vida y en mi vida. Y Él no deja las cosas a medias. Él dice la Escritura y sabemos claramente que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero también sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas a medias. Alégrate, pueblo de Dios. Si Dios ya está trabajando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, no te va a dejar tirado. A la mañana veíamos la escritura del capítulo 16 de Ezequiel y dice, yo pasé y te miré tirado porque nadie te puso atención, pero yo te recogí, yo te dije estas palabras, vive, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dijo, vive, y ahora tenemos vida. Y vida en abundancia, no me costó nada, Cristo la pagó en la cruz por mí y por ti también, y tienes derecho a entrar al reino de los cielos, porque Cristo te abrió la puerta. No es la iglesia, no es la familia, no son los hermanos, no son todos aquellos filósofos, es Cristo el que te abrió la puerta para poder entrar al reino de los cielos, a la salvación que Él compró. Pero nosotros como creyentes debemos de recordar nuestros orígenes, porque cuando recordamos nuestros orígenes, allí comienzan las batallas. Y te voy a recordar nuestro origen para ver si en alguno de estos orígenes alguien se encuentra identificado y puede agradecer a Dios por haberle hablado lo profundo de su corazón. Y yo te voy a invitar para que busquemos 1 Corintios 1:27, por favor. 1 Corintios 1:27.
Mire el origen de algunos, tal vez el mío. Sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo? Escogió Dios. Ahí es el origen de algunos como yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hasta ahí dejamos ahorita esa porción. ¿Cuál fue mi origen? Era necio yo. Era intolerante. Era aferrado, como podemos decir. Cerrado para poder entender el consejo de alguien o hacer caso de alguien. Tal vez mi familia, mis padres, mis amigos o Dios. Pero era aferrado. Mi familia, mis padres eran cristianos y yo tardé tiempo en aceptar la invitación de ir a una iglesia. Porque hermano, ¿cómo que voy a ir a una iglesia? Pues si yo no estoy loco, ni me estoy muriendo. Eso es para locos o para los que se están muriendo, decía yo. Yo era un necio. Porque la iglesia es para salvación de las almas, para orar. La iglesia es para crear armonía y Dios mande bendición y vida eterna. Para muchas cosas es la iglesia, el templo también. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Yo para qué lo ocupo? ¿Para qué lo quiero? Dice claramente la escritura, no. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Para qué lo quiero? Hermano, sin saber qué era lo que más necesitaba. Porque estaba destruyendo mi vida. Estaba destruyendo la de mis padres y la de mi familia. 3 días me perdía de mi familia. No sabía nada de mí. Y mi madre lloraba. Ahora que soy padre entiendo cómo duelen los hijos y qué angustia viene cuando uno deja de saber de ellos, cuando menos unas horas. Y yo me perdía 3 días por andar en el vicio. No sabían de mí. La última, yo creo que donde Dios trabajó fue porque mi padre y mi madre iban por la mañana y yo llegando el lunes por la mañana de andar allá pecando. Y mi padre y mi madre iban ya arregladitos saliendo y me los encuentro. Mi padre no sabía si llorar, si pegarme o qué hacer. Y mi madre se soltó llorando, pero un llanto inconsolable. Cuando se calmaron les pregunté, ¿qué pasa? Y mi madre fue la que me dijo, porque mi padre seguía muy enojado. Me dijo mi madre, íbamos a identificarte, porque en el CEMEFO me dijeron que había uno con tu nombre. Y como que Dios despertó mi mente, mi conciencia y dijo, ¿qué estoy haciendo? Qué inconsciente me he convertido, me he transformado. Yo no era así, pero el vicio me llevó a ser así. Pero Dios me quiere llevar para otro lado. Él ya sabe mi origen, Él ya sabe de dónde provengo y no quiere que esté igual y que salga de ese origen a un futuro mejor. Dice claramente la Escritura, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes y pensamientos de bien, para darles el fin que esperan. Yo no espero morir en un manicomio, ni tampoco en una sobredosis, ni tampoco de cirrosis hepática por alcoholismo. Yo espero morir sirviendo al Señor, con la oportunidad de vivir lo que Él me permite vivir, pero en su camino, obediente a su palabra, porque esa es la recomendación que Él me hace por su palabra para entrar al reino de los cielos. Pero a veces ese principio que tenemos, ese origen que tenemos, lo conservamos por muchos años, aún estando en la iglesia. Yo pudiera seguir siendo un necio y aferrarme a mis ideas sin consultar la palabra de Dios, pero eso no es recomendable. Yo escuché la anécdota de un joven que su madre pasaba diciéndole que no se juntara con ciertas personas y se lo decía mañana cuando se iba con ellos, tarde cuando se iba con ellos y noche cuando se iba con ellos, y pasaba la madre constantemente diciéndole no te juntes con ellos, no te juntes con ellos, y no le hacía caso el joven. Un día uno de ellos que andaban en la unidad, en la bolita, como decimos todos, cometió un homicidio. Y cuando investigaron, todos fueron apresados. Y por supuesto, todos fueron culpados. Y les dieron algunos años de cadena, más al que cometió el acto directamente, pero también los que le ayudaron. Y en medio de esa desobediencia de este joven, sin medir las consecuencias, siendo hijo único y esta madre sin tener dónde trabajar
o quién ayudarle para mantenerse y comer. Este joven hizo lo que hizo, desobedeció el consejo y la madre se quedó desamparada. Cuando este joven comenzó a aterrizar sus ideas y a aclarecerse un poco su mente de lo que había cometido, lloraba amargamente y decía: madre, no me dejes aquí. Esto es muy horrible, esto es muy feo. Tú no sabes lo que sucede aquí. No me dejes aquí, madre. Y la madre decía: no tengo dinero, hijo. No tengo amistades que puedan ayudarte también. Solamente Dios puede hacer algo por ti. Busca a Dios. ¿Qué Dios ni qué nada? Búscate un abogado, busca a mi tío fulano, busca a Mengano. Y decía el joven: yo necesito salir. Y cuando pasaron los días y no salía, su desesperación se hizo más grande la desesperación. Al grado de cuando llegaba la visita de su mamá a lo que se conoce como el locutorio, es como un muro dividido a veces por un vidrio muy grueso y con múltiples agujeritos para que la voz y el sonido pueda pasar de un lado para otro. Pues cuando llegó la última vez su mamá a visitarlo, este joven estaba tan desesperado que rasguñaba los agujeritos queriendo salirse. Es que yo me voy a salir. ¿Dónde te vas a salir? Me dijo: por allí me voy a salir. Ya estaba tan perturbada su mente que creía que podía salir por esos agujeritos. Y lo que hizo fue desgarrarse los dedos al estar arañando los agujeros hasta que llegaron los guardias, lo apresaron, lo llevaron a curar y lo siguieron dejando. ¿Cuánto importa hacer caso al consejo de nuestros padres? Mucho. Pero ¿cuánto importa hacer caso al consejo de Dios? Más. Porque dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo problema, toda adversidad, como se llame y como sea, mi Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y Él puede ayudarnos a que eso se solucione cuando creemos de corazón. Pero no podemos ser necios, aferrarnos a nuestro criterio de decir: no es cierto, no me va a ayudar, no es cierto, no va a hacer nada. El que no haya respondido en la vida de otras personas no significa que a nosotros no nos va a responder, porque hay cláusulas para que Él pueda responder a las necesidades nuestras. Dios necesita que nosotros seamos fieles, que le confiemos a Él nuestros problemas y nos acerquemos a Él en lugar de alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. No se trata de ir con ser humano alguno, se trata de ir con Dios. El que le confiesa a Dios sus debilidades, el que le tiene confianza a Dios para hablarle sus problemas, Dios le va a prestar atención porque es especialista. Él tiene un título y la gente lo conoce, y él mismo lo declaró y dijo: yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Si algo se considera que está perdido, mi Cristo lo rescata. Si algo por alguna razón se ha complicado, mi Dios es todopoderoso, porque Él todo lo puede. Y dice que hace nuevas todas las cosas. Yo estoy seguro que la última vez que me tomé una radiografía de mis pulmones, hermano, negros estaban. Y yo estoy seguro que si me tomo una radiografía hoy, ya no van a estar iguales, porque yo confío en el poder de Dios. Porque todos los que fuman o han fumado siempre les queda una tosecita, que es la que nos identifica como fumadores empedernidos. Y yo 2 cajas me aventaba al día, hermano. Y ahora, gracias a Dios, alguna complicación sí tengo, pero tosecita de esa, no. Porque Dios decidió conservarme la voz y me cambió la tos por predicar su palabra. Me dio libertad, me dio la autoridad de poder hablar libremente sin interrupción de tos alguna, para poder honrar y glorificar su nombre por medio de la predicación. Porque vea lo que dice 1 Corintios 1:21. No es porque fui al mejor instituto a estudiar. No, por eso. Es por la gracia de Dios, y me dejó el Señor la voz por esto, mire. Porque sabio tampoco soy. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Que digan que estoy loco, sí, estaba más loco cuando andaba drogado y caminaba por las calles como loco. Y ahora que me digan loco por servir a Cristo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es potencia de Dios para salvación. Que nos digan locos, que me digan como quieran, pero estoy en el camino correcto y te invito a que tú vengas también a este camino correcto si no has aceptado a Jesús como tu Salvador o por alguna razón nos hemos apartado. Pero sí, si mi origen fue ser necio, no puedo continuar siendo necio. Porque Dios me va a mirar de lejos. Porque todo el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Hay una petición de Dios. Declárame tus pecados, tus errores y apártate. Y mi misericordia está contigo. Y hermano, cuando Dios está con nosotros, necedad, falsos criterios, malas ideas, todo se va. Porque ya nuestro criterio dice claramente la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora pensamos en orar, ahora pensamos en ayunar, pensamos en hablarle de Cristo a las gentes. Ahora pensamos en ver cómo hacemos o mejoramos la obra de Dios, porque esa es la mente de Cristo. Porque la mente que tenía antes, con estos calores, usted ya se respondió solo lo que yo hacía. Porque para todo, ¿verdad? Era un pretexto. Si hace calor, pues esto. Si hace frío, pues tomo esto. Si juego fútbol, porque gané. Y si no, pues porque perdí. La cosa era no andar en el juicio. Pero Dios ya cambió esa vida, gracias a Dios. Y ya no puedo seguir siendo necio. Porque el que se junta con necios, necio será. Pero el que se junta con sabios, sabio será. Y sabios solamente hay en las iglesias donde está la palabra de Dios. Porque la sabiduría del mundo, hermano, ese no va al reino de los cielos. Ayuda para lograr intelectualmente algunos logros académicos, pero para llegar al reino de los cielos, solo la sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que si queremos tener un buen principio, debemos de tener temor a Dios, vendrá su sabiduría, desaparecerá la necedad y entonces vamos camino al cielo. Como dice un corito, camino al cielo yo voy. Aleluya, mi origen fue necio, no puedo continuar siendo necio. Y hay otro origen, mire allí en la escritura 1 Corintios 1:27. Dice también allí, y lo débil del mundo, ¿qué pasó? Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, ¿sí ha escuchado esa porción de la Biblia que dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Espíritu Santo nos está busque y busque, dice que nos anhela, que clama por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está ansioso, dice el penúltimo verso del Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el bien y la misericordia, te guste o no te guste, que es Dios, es el Espíritu Santo, anda detrás de ti, te anda insistiendo, te anda rogando, te anda buscando que te entregues a Él, que le creas a Él, que le obedezcas a Él. Porque no es de nosotros, es de Él, pero nosotros somos débiles. Nuestra humana carnalidad nos traiciona constantemente. Pero cuando nosotros tenemos sabido que Dios nos sigue constantemente, yo sé que en algún momento de tu vida habrás leído aquel escrito que cuando salió a mí me hizo llorar, no sé a ti, pero habla acerca de las huellas del Señor. Que cuando caminaba, volteaba hacia atrás y miraba dos pares de huellas. Y cuando venían los momentos más difíciles de su vida, solo miraba un par de huellas y que le reclama al Señor y le dice, Señor, yo miré que cuando yo sufría, cuando yo tenía problemas, solo un par de huellas y luego ¿qué pasó? Y le dice el Señor, sí, porque cuando tú sufrías, tú llorabas y tú estabas mal, esas huellas eran las mías, yo te cargaba en mis brazos. Cuando lo leí la primera vez me hizo llorar, hermana, porque es una realidad. Somos nosotros
responsables de saber y de entender que Dios está con nosotros. Nadie nos va a obligar a creer eso. Nadie lo puede hacer. La fe es individual, porque dice el Señor, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. La salvación es personal, la fe es personal. Pero también nosotros debemos de saber que somos débiles y en nuestra debilidad nunca vamos a lograr nada. Vamos a necesitar por fuerza la ayuda de Dios. Cuando los hombres de Dios entendieron esto, pudieron hacer grandes proezas como las que se necesitan hoy para que otros vayan a la salvación de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, vamos a buscar 2 Corintios 12:10. 2 Corintios capítulo 12, verso número 10. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando se puede hablar y se sabe interpretar. 2 Corintios 12:10. Mire lo que habla el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué? Me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, es el gigante que viene conmigo. Porque no van a enfrentarme mi humana debilidad en el infierno, que ansían que yo vaya para allá, sino se van a encontrar con el que pone la fe como escudo y es mi ayudador. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo ¿en dónde? En la casa del Señor. Por eso es la insistencia de venir a la casa del Señor mayormente en estos últimos tiempos. Necesitamos estar en la casa de Dios, orando, adorando, poniendo atención en su palabra, aprendiendo y creciendo para llegar a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Porque eso se puede por Dios. Pero mire, me gozo en las debilidades. ¿En qué más? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Mire la declaración. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que no eres tú, hermano, es que no soy yo, es tu ayudador por ti. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi origen puede ser débil, pero no puedo permanecer siendo débil. Porque de pronto me puedo encontrar con alguien que diga, hermano, pues es que yo no sirvo para nada. No, hermano, si Dios lo escogió, sirve para algo. Si Dios lo llamó, usted sirve para algo y lo sabe hacer muy bien. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Dios no escoge cualquier cosa. Él es el mejor para escoger. No se equivoca ni tantito. Él sabe escoger muy bien. ¿Y qué cree? Le escogió a usted, le escogió a usted, a usted, a usted. Porque usted sabe hacer muy bien lo que tal vez todavía no ha descubierto usted. Pero el día que lo descubra, hermano, ese día usted va a ver la gloria de Dios. Una mujer que no sabía nada de Dios, el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Le dijo. Pues sí. Su origen fue débil, pero después, hermano, una bendición para toda la región de Betania. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y ahora, como dijo el apóstol Pablo, ya con esta me despido. Ayúdeme a buscar más adelante en este mismo texto, regresando a 1 Corintios 1:27, por favor. Ya vimos que Dios escogió lo necio, fue mi origen. Ya vimos que Dios escogió lo débil, que fue mi origen. Y también, vamos a ver en el 28, por favor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros los humanos creemos que engañamos a los demás.
Y eso no es cierto. La gente sabe quiénes somos. De hecho, el apóstol Pablo dijo que somos cartas leídas por todos. Yo recuerdo que cuando recién empecé a fumar de esa hierbita que da risa, hermano, yo creía que engañaba a mi familia y no era cierto. Yo creía que engañaba a las personas de la calle y no era cierto. Yo no engañaba a nadie. Es más, un día hasta que lo comprendí fue con un evento en Dos Niños, ya se lo he platicado a usted, pero se lo voy a recordar para los que no lo han escuchado. Yo creía que engañaba a mi familia cuando fumaba eso. Yo creía que engañaba a las personas de la sociedad cuando andaba por las calles y los ojos rojos, ¿verdad? Y yo creía que no se daban cuenta, pero de pronto un par de niños jugando pelota estaban a cierta distancia y yo iba atravesando por medio de ellos, uno en un lado, otro en otro lado, y apenas iba pasando. El que estaba a mi lado izquierdo pateó tan fuerte el balón que me pasó el balón rozando por la cara. ¡Fum! Y el otro niño que estaba allá, le llegó el balón, lo agarró y bien asustado le grita y le dice, ¡cuidado! Por poco y le pegas al marihuano, dice. Y yo creía que engañaba a la gente. Y no podía engañar a unos niños. No es que nosotros tengamos habilidad para engañar a nadie. Cuando somos honestos, Dios nos va ayudando. Y lo que Dios pide es que nosotros reconozcamos nuestro origen. Sí, yo fui lo vil del mundo, sí, yo fui todo lo que usted cree y lo que usted piensa. Un día nos visitó en otro lugar que estábamos predicando y llegó una persona que le había invitado a alguien y cuando me vio, esa persona me conocía. Y cuando se terminó el servicio se salió pero enojada. Y ya después esa persona regresa conmigo y me dice, hermano, ¿es cierto que usted era borracho? Sí, hermano. ¿Es cierto que usted era pandillero? Sí, hermano. ¿Y es cierto que usted era de esos? Sí, hermana. ¿Quién le dijo todo eso? La persona que invité, hermano. Ah, pues felicítele, dígale que le dijo una gran verdad. Yo era, ya no soy, ya no me conoce porque tiene años que no me ha visto. Ahora soy cristiano, sirvo al Señor y usted ya no tenga desconfianza ni se sienta mal. Usted también me conoce ya de años y sabe que ya no, ¿verdad? Pero debo de reconocer mi origen. Y cuando yo sienta que me estoy engrandeciendo, cuando yo sienta que me estoy yendo por la tangente y comience a menospreciar a los que recién comienzan con ese mismo origen, hermanos, si Dios me sacó de allí, es para que yo que conozco el terreno, vaya a ese terreno y ayude a que otros salgan de allí. No para ponerme en un marco y decirme, tú te llamas fulano de tal, eres el héroe de la película. Por poco y Rambo me ponen abajo, hermano. No, no fui yo, no fue Alcohólicos Anónimos, no fue el centro de rehabilitación, ni fue la cárcel, porque por poco me daban calendario también. No fue todos esos lugares quienes me ayudaron. Se llama Jesucristo de Nazaret, el único que pudo libertarme. Jesús, mi libertador. Él es el único que puede tener la solución a todo problema y a toda adversidad. Y cuando eso suceda, no olvidemos nuestro origen. Porque si lo llegáramos a olvidar, eso trae soberbia, eso trae orgullo. ¿Se dieron cuenta cómo salí? Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y mi plumaje es de esos. Dale, pirateaste el poema. Dios es bueno. Póngase de pie, por favor.